En esta edición de Noticias 13, marchan hasta la fortaleza en busca de una verdadera clasificación y retribución en el gobierno. Anuncian vistas públicas para evaluar presupuesto del país. Discover Puerto Rico se destaca en lista de empresas más innovadoras. Justicia Federal afirma Trump puede ser demandado sobre ataque al Capitolio. Hungría revela logo y lema del viaje del Papa Francisco. Esto y más en esta edición de Noticias 13. Buenas noches, bienvenidos a Noticias 13. Hoy es jueves 2 de marzo del año 2023. Vamos a las noticias. Noticia del día. Integración de un plan de clasificación y retribución a las agencias gubernamentales y con él aumento salarial a 11,000 empleados de 22,000 ha llevado a cuestionamientos sobre la falta de igualdad en el empleo. Vamos con Pamela Hernández. Pamela. La Unión General de Trabajadores marchó hasta Fortaleza, para igualar los salarios según prometido. Los disgustos en las agencias gubernamentales por el plan de clasificación y retribución que mide el desempeño de los servidores públicos en nuevos renglones, como por ejemplo conocer el trabajo que realizan, el profesionalismo y las colaboraciones, que ayudará a reubicar a los empleados públicos a base de su conocimiento. De 22,000 empleados existentes en las agencias, solo 11,000 se les ha aumentado el sueldo. Esto ha provocado disgustos. Dada a esta situación, el secretario de Estado Omar Marrero aseguró que apoya que el aumento sea para todos los empleados. Obviamente un aumento salarial a todo el gobierno. El plan de retribución que nosotros trabajamos es del gobierno ejecutivo, ¿verdad? Hay una rama separada. No obstante, los apoyamos. Nuestra posición es que tienen que hacer la solicitud de presupuesto, que sometan la petición presupuestaria para financiar ese nuevo plan de retribución para sus trabajadores. En el caso de los jueces es distinto. En el caso de los jueces ellos tienen que trabajar a través de la legislatura para poder garantizar ese aumento. Así lo dispone la Constitución y lo apoyamos ambos. Apoyamos que se dé un plan de retribución a nivel de los trabajadores de la rama judicial a través de esa petición presupuestaria, que la vamos a apoyar, pero también en caso de los jueces pues también lo apoyamos, pero reconocemos que el proceso es distinto a través de la legislación. Gracias. Sin embargo, la Unión General de Trabajadores no quiere acceder a expresiones, sino a la acción, ya que aseguran que el plan se hizo a las espaldas del pueblo. La Unión General de Trabajadores, con nuestra afiliada de la Unión Nacional de Empleados Civiles del Departamento de Corrección, estamos trayendo la voz de protesta por la improvisación y la desarticulación con que el gobierno de Puerto Rico ha implementado un plan de clasificación a espaldas de los trabajadores de este país. Nosotros hemos denunciado en todo momento que los planes de clasificación no son herramientas de hacerle justicia salarial a los trabajadores. La retórica del gobierno, del gobernador de Puerto Rico desde el año pasado, de establecer que por medio del plan de clasificación haría justicia salarial a los trabajadores, está muy lejos de la realidad de lo que tenemos con este plan de clasificación. El gobernador Pedro Pierluisi había prometido desde su campaña política la justicia salarial, por lo que Gerson Guzmán, presidente de la Unión de Trabajadores, dice que nunca cumplió su promesa. El gobernador decía que iba a hacer justicia a través del plan de clasificación y la justicia solamente llegaría a unos pocos trabajadores de los miles y miles de empleados públicos que tenemos en el gobierno de Puerto Rico. Aún restan 11,000 trabajadores sin un aumento por más de 15 años, por lo que la Unión cuestiona cuál sería la razón para que estos empleados no sean merecedores del aumento. Establecer que de 22,000 trabajadores, solamente 11,000 recibían un aumento de salario. Sabemos que de esos 11,000, pocos están en la escala máxima, muchos en la mediana y aún muchos más en la mínima o ninguna. Esto no es justicia salarial. Cuando le preguntamos al gobierno qué era para ellos justicia salarial, establecieron que era que ningún trabajador estuviera por debajo del salario mínimo establecido ni de la empresa privada. La solución para la justicia, expresaron los afectados, es que exista igualdad. La manifestación se está llevando a cabo no simplemente para exigir justicia salarial, sino que hace una semana se le exigió y se le envió una carta al gobernador Pedro Pierluisi para hacer negociaciones justas
Sin embargo, no ha contestado. Desde San Juan, Yadiel Pérez, Pamela Hernández, Noticias 13. Gobierno. Quedan 12 días para que el gobernador Pedro Pierluisi entregue el presupuesto ante la Junta de Supervisión Fiscal. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, adelantó su compromiso a investigar la utilización de los fondos asignados en años anteriores y en la actualidad. Regresamos con Pamela. Por eso realizará 9 vistas públicas con diferentes agencias gubernamentales, ya que el primer ejecutivo Pedro Pierluisi nunca le ha entregado las resoluciones. El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, detalló cada una de las preocupaciones en torno al presupuesto del país, ya que ha identificado varias irregularidades. Fueron 10 asuntos detallados como prioritario a investigar, entre ellos cuántos fondos no utilizados hay disponibles del año fiscal corriente y de años anteriores, y cuál es la proyección de recaudos y las tendencias económicas para el próximo año fiscal. En el día de ayer, en los periódicos del país, habían 3 noticias del Ejecutivo que entre las 3 reducían sobre 800, 900 millones. Una propuesta para atender la situación de los servicios esenciales de los municipios, hablando de 300 millones. Una situación para atender una propuesta del gobernador para reducir unos 600 millones en el sistema contributivo, en beneficios. Y una situación que hay con el tema de salud con 300 millones más. Así que hay muchas preguntas en el tintero. Así que por eso estas primeras 2 son esenciales. ¿Hasta dónde llegan los recaudos actuales y cuánto, que es el tercer punto, podría ser lo realizable de reducción? Fíjate que no estamos entrando en qué medida se va a aprobar, qué beneficio se va a adjudicar, qué deducción se va a hacer. Primero es saber hasta dónde llega la sábana. Otro tema que se discutirá en este proceso será ciertamente el plan de clasificación y retribución para hacer el ajuste por los años de servicios de los empleados públicos. Como ustedes saben, se ha estado ventilando, hay una lucha de todos los trabajadores del gobierno, que hay personas que llevan 30 años en el gobierno en áreas administrativas y han realizado unos ajustes que las personas que ellos supervisan literalmente están recibiendo de ingresos casi la misma cantidad que tiene el supervisor. Realmente eso desmotiva a la clase trabajadora de las agencias del gobierno. Los fondos para la Universidad de Puerto Rico también será un tema de discusión. Tatito Hernández lo categorizó como vital, ya que se ha trastocado en varias funciones. Otro de los temas que el representante Rafael Tatito Hernández considera importante y vital es conocer si se seguirá incluyendo fondos municipales para financiar el pareo estatal del Plan Vital. Según Hernández, el tema de la salud es el de más preocupación, ya que se podría perder miles de cubiertas de pacientes de ACES, traduciéndose en un efecto millonario. ACES, en los últimos 2 años, el 100% del pareo no se tuvo que cumplir, porque el gobierno federal te permitía por un waiver del COVID utilizar totalmente el financiamiento de fondos federales. Así que sobró dinero presupuestado. El presupuesto aprobado, que termina el 30 de junio, la aportación del pareo estatal son 600 millones. 600. Lo que está reclamando la Junta es que no se gastaron los 600, que ACES en caja tiene 250 millones de dólares. Para comenzar la investigación exhaustiva se presentó un itinerario de vistas públicas iniciadas el próximo 13 de marzo hasta el 18 de mayo. El plan será que tan pronto terminen con los citados, para el 10 de junio se pueda aprobar una versión del presupuesto. El 13 de marzo comparece el equipo fiscal del gobierno. Ahí tenemos al Departamento de Hacienda, a la FAF, tenemos a OGP, y siempre es bueno, y nosotros lo citamos, a la Junta de Planes para que obviamente comparar notas en cuanto a las proyecciones económicas. El 23 de marzo, el Departamento de Educación, y es bien importante, esta es la inversión más grande que tenemos en el presupuesto. El 30 de marzo, el Departamento de Salud y otras dependencias, toda la sombrilla, y obviamente con los temas que hemos tocado ahora, pues este va a ser un día importantísimo en cuanto a muchas dudas que tenemos ahora mismo en el tintero. El 13 de abril tenemos el Departamento de Seguridad Pública. El 20 de abril al Departamento de Recursos Naturales y Agricultura.
el 27 de abril a la Universidad de Puerto Rico, al 4 de mayo al Departamento de Transportación y Obras Públicas, el 11 de mayo al Departamento de la Familia, que obviamente es uno de los temas que hemos hablado aquí, y el 18 de mayo al Departamento de la Vivienda. Cabe destacar que el miércoles 15 de marzo el gobernador Pedro Pierluisi debe haber terminado el presupuesto para ser presentado ante la Junta de Control Fiscal. Desde San Juan, Yadiel Pérez, Pamela Hernández, Noticias 13. Farándula. Gracias por continuar con nosotros. Ya comenzaron las audiciones para el primer reality de música católica en la isla, con la intención de buscar el nuevo enviado que evangelizará por medio de la música. Los interesados se presentaron en el Centro de Bellas Artes de Santurce para lograr su gran pase. Pamela Hernández está en vivo para conocer más detalles. Pamela, ¿me escuchas? Cordero, nos encontramos en el Centro de Bellas Artes de Santurce con nada más y nada menos que Ricky Reyes. Un placer, Ricky, aquí porque las audiciones de enviados comenzaron en el día de hoy. Comenzamos primero, ¿cómo te ha ido en el día de hoy con estos chicos que están tratando de entrar y cantar y hacer todo ese proceso? Mira, ha sido un proceso maravilloso, donde he podido conocer a estos jóvenes un poquito más de cerca, escuchar sobre todo sus testimonios y sobre todo su propósito de por qué están aquí. Hay una magia y una ilusión pasando en Enviados Puerto Rico que no quiero que ustedes se la pierdan. Va a ser historia, va a ser súper grande porque ha sido un movimiento y algo que llega al corazón de cada uno de los que estamos trabajando aquí. Ricky, como mencionaste, Enviados tiene un propósito particular, así que la esencia, yo sé que se sienten, ¿correcto? Eso es así. El propósito de esto es encontrar las nuevas voces, la nueva generación de la música católica. Ricky, mañana yo sé que todavía estarán en el Centro de Bellas Artes, dame los detalles. Mañana, 3 de marzo, en las últimas audiciones que tenemos acá en San Juan, pero nos movemos el 11 de marzo a Mayagüez, en la Academia Inmaculada Concepción, a partir de las 10 de la mañana. ¿Qué debe estar llevando? Importante, cuando una persona diga, mira, yo quiero inscribirme para poder participar, ¿qué deben estar llevando? Sobre todo, las ganas de participar de este proceso. Tienen que dar, obviamente, su información o alguna pista, si toca algún instrumento, que vaya con ellos, porque y si no, igual, a capela puede ser. O sea, lo que queremos es conocer ese talento que Dios le ha puesto a cada uno y sobre todo esa respuesta que quieren dar. Definitivamente Enviados Puerto Rico llegó para quedarse, así que si no pudiste llegar en el día de hoy, mañana viernes a las 10 de la mañana al Centro de Bellas Artes de Santurce y el próximo 11 de marzo en Mayagüez en La Inmaculada, ¿correcto? Academia Inmaculada Concepción. Pues ya lo saben, así que seguimos con Cordero. Salud. De regreso a Noticias 13, gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña el médico internista Ángel Ramírez Mercado y hoy hablamos sobre los soplos y otros sonidos del corazón. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido aquí de vuelta a su casa. ¿Qué tal si iniciamos explicando qué es un soplo cardíaco? Mira, los soplos cardíacos son ruidos patológicos que se perciben a la ocultación con el uso de un instrumento que se conoce como el estetoscopio. Estos pues se originan por aumento del flujo sanguíneo a través de alguna de las válvulas del corazón que sufren de alteraciones, o sea, de valvulopatías que pudieran ser estenosis o insuficiencia de dicha válvula. También se pueden escuchar cuando existen ciertas anomalías intracardíacas, aunque no estén relacionadas a las válvulas del corazón, como es el caso de la comunicación entre los ventrículos, interventricular, o en condiciones extracardíacas también, o sea, fuera del corazón, como ocurre en la estenosis de las arterias o las fístulas arteriovenosas. Estas últimas son las que se le hacen a los pacientes renales para poder dializarlos. ¿Se clasifican de alguna manera los soplos cardíacos? Definitivamente los soplos se diferencian por 7 características. Entre estas está el tiempo, la forma, la posición, la irradiación, la intensidad, calidad y el tono. El tiempo se ocurre durante la sístole, o sea, la contracción de la aurícula, o en la diástole, ¿verdad?, que es la contracción del ventrículo. La forma se refiere al patrón de intensidad de este soplo. Este puede ser constante, en crescendo o decreciendo. La localización a lo que se refiere es a dónde el soplo tiene su mayor intensidad. Esto es en el lado derecho o en el lado izquierdo. ¿Y cuál es el espacio entre las costillas? O sea, el espacio intercostal en que se escucha mayormente. Generalmente esto se va a observar entre el segundo y el quinto espacio intercostal. La irradiación es el lugar hacia donde el soplo se irradia. Generalmente este sigue la dirección del flujo sanguíneo. Cuando hablamos de la intensidad se refiere
a la potencia del sonido. Y esto se describe como si tuviéramos un volumen que vamos subiendo de 0 hasta 6. El tono, ya sea bajo o alto, y la calidad se refiere a las características especiales que pueda tener cada soplo. Se describen soplos, por ejemplo, como tipo musical, tipo soplante y de diferentes tipos. ¿Cuál es la razón para que ocurran los soplos cardíacos? Bueno, la mayoría de los soplos que se escuchan en los adultos pues son el resultado de algunas valvulopatías, o sea, de una enfermedad o daño a una válvula cardíaca. Ya hemos hablado un poco de esto anteriormente y también de la anatomía cardíaca. Las valvulopatías son aquellas enfermedades que afectan a las válvulas cardíacas. Cualquiera de las válvulas del corazón, ya sea aórtica o mitral en el lado izquierdo y la válvula pulmonar o tricúspide en el lado derecho pueden obstruirse, ya sea por una estenosis o presentar regurgitación de sangre a la cámara de procedencia, bien sea de la aurícula o atrio o del ventrículo. Las valvulopatías pues pueden ser congénitas, o sea, estar presentes al momento en que la persona nace o ser adquirida a través del largo de la vida. La valvulopatía más conocida es la estenosis aórtica. Entonces, ¿qué puede causar una valvulopatía en el corazón de quien la tiene? La insuficiencia o disfunción de las válvulas del corazón pueden dar lugar a una disminución de la funcionabilidad del corazón, aunque las consecuencias particulares van a depender del tipo y la gravedad de la enfermedad valvular. Si el problema valvular radica en una disminución permanente del diámetro del orificio de la válvula, o sea que se pone más chiquito, se le denomina estenosis valvular. Esa válvula está más cerrada. Por otro lado, cuando existe disminución en la capacidad de la válvula para cejarse, a esto se le llama insuficiencia valvular. Si existe un movimiento de las válvulas en sentido anómalo, se designa como prolapso valvular. El tratamiento de las válvulas dañadas puede implicar varias cosas, la medicación sola, ya sea lo que se conoce como tratamiento médico conservador, pero a menudo implica la reparación de esta válvula de manera quirúrgica, esta válvula dañada. A esto se le conoce como una valvuloplastía. O se puede sustituir también, o sea, la inserción de una válvula cardíaca artificial. En el pasado estas válvulas se han usado, por ejemplo, válvulas metálicas y antes inclusive se utilizaban válvulas de diferentes animales, entre ellas el cerdo, el cordero, etcétera. Que mucho se ha adelantado, ¿verdad?, en todo lo que tiene que ver con el corazón. Definitivamente la tecnología. ¿Qué sonidos presentan los pacientes con insuficiencia cardíaca? Bueno, insuficiencia cardíaca ya estamos hablando de fallo cardíaco congestivo, o sea que ya el corazón pues ya no está contrayendo adecuadamente porque las válvulas se han dañado mucho. Los pacientes con insuficiencia cardíaca tienden a desarrollar lo que se conoce como un cuarto sonido cardíaco, el cual es conocido como un galope auricular. Este S4 se produce en la aurícula izquierda por la expulsión de la sangre durante la diástole hacia el ventrículo izquierdo. También suele aparecer un tercer sonido, vamos a llamarlo S3, conocido como el galope ventricular, el cual ocurre justo antes de la diástole, lo cual es característico de insuficiencia o fallo cardíaco del lado izquierdo. Este sonido S3 aparece durante el llenado rápido del ventrículo izquierdo. A estos sonidos S3 y S4 se les conoce como galope. ¿Por qué? Porque suenan igual que un caballo galopando, ¿verdad? Y para efectos ilustrativos tenemos que recordar esto. S3 y S4 es equivalente a lo que vamos a ver dentro de un momento, que es eje 3 y eje 4. Y en este momento, pues gracias a la tecnología, vamos a presentar un corto video que se encuentra en YouTube, el cual pues le va a permitir escuchar algunos de estos soplos de los cuales les hemos hablado y de los sonidos en la insuficiencia o fallo cardíaco conocidos como galope. Hacemos la salvedad de que nosotros no hemos producido este video y lo estamos solamente utilizando con el único propósito educativo y sin ánimo de lucro alguno. Pueden pasar el video. Ahora pueden escuchar el sonido normal del corazón y ahí pueden observar algunas de las válvulas, ellos se las ilustran, Así normalmente se escucha el corazón. Se escucha el corazón. Ahora vamos a escuchar los galopes. Hay diferentes tipos de galopes. Este es el R2 o S2 que les mencioné algunos de ellos. Dentro de un momento vamos a estar observando y escuchando el galope S3 o eje 3.
Y vamos a estar escuchando Ahí ahora... hay un cambio de la manera Sí, el sonido galopa. es diferente y vamos a oír ahora una combinación de estos galopes cuando se oye ese 3 y ese 4 y ahí es más patente el sonido como si fuera un caballo galopando. Por otro lado, vemos ahora algunos soplos. Ese es el sistólico. El sistólico, el soplo sistólico. Ese es el diastólico. El diastólico es regurgitación aórtica. Uy, La válvula no cierra se bien. escucha. Sí, claro. El mitral. Ese es también el mitral, la regurgitación, cuando la válvula no cierra bien, la válvula mitral. Y este es Estenosis mitral, cuando la válvula mitral está bien cerradita y no permite el paso adecuadamente. ¿Esto daña el corazón? Este es el corazón dañado, definitivamente. Pues esos son los sonidos que nuestros cardiólogos, cuando le ponen el estetoscopio en el pecho, podrían escuchar si usted tiene alguna de esas condiciones y les ayuda a ellos a identificar la patología aún antes de que se le haga el ecocardiograma, que generalmente es el estudio que demuestra cómo están esas válvulas y cuán dañadas están. Claro, el cardiólogo de la primera va a decir, aquí hay algo raro, vamos a hacer este estudio para confirmar. Para confirmarlo, justamente, así es eso. ¿Y esto termina en operación de corazón o de operación de cambios de válvula? ¿Cómo trabajamos Por eso, esto? cuando hablamos de insuficiencia, que es fallo cardíaco, que hablamos de los galopes, eso se trata medicamentosamente, generalmente, para mejorar esa función del corazón. Pero cuando hablamos de una válvula dañada, vamos a tener que trabajar en esa válvula, ya sea reconstruyendo la válvula, pero si la válvula está demasiado dañada, lo que hace es que se sustituye. Hoy se usan tejidos nuevos, artificiales, que son más efectivos. Estas personas van a tener que tomar anticoagulantes el resto de su vida cuando se les suple una válvula nueva. ¿Y esta operación es pecho abierto o se utilizan otras técnicas? Pues fíjate, interesantemente... Porque hablar de pecho abierto duele cuando se rompe... Sí, interesantemente, originalmente toda esta cirugía era de corazón abierto, como hablan por ahí. No tan solo el pecho, el corazón lo tienen que abrir. Pero hoy se puede hacer a través de las arterias, entrar hasta el corazón y algunas de estas válvulas se pueden sustituir sin tener que abrir el tórax. La recuperación entonces es mucho más rápida. Oh, definitivamente, sí. Doctor, sabemos que las personas pueden tener preguntas sobre este tema. ¿Cómo se pueden comunicar con usted? Pueden comunicarse a nuestra oficina. Estamos en la Policlínica Monserrate. Esto es en la Avenida Monserrate en Carolina. Y nuestro teléfono allí es el 752-5000. Finalmente, la persona, el paciente, puede escuchar el corazón de manera distinta o sentirlo. Pues te voy a decir que ahorita te hablé que tiene diferentes intensidades. El volumen que te dije, oye, si tú lo que tienes es 1/6, eso no se escucha casi. Pero si tú tienes un soplazo de 6/6, créeme que yo creo que hasta el paciente lo va a escuchar. Wow, increíble. Interesante el tema. Gracias por estar con nosotros. Lo vemos la próxima semana aquí en Noticias 13. Cuando regresemos, más información. No se retire, regresamos ya. No hay excusas. Estamos en Facebook, Twitter y YouTube. Búscanos. Noticias 13 PR.